Hace algunos años en este canal hablamos sobre el flujo de trabajo de MetaHumans para Unreal Engine. Desde entonces muchas cosas han cambiado y el flujo de trabajo se ha hecho mucho más amplio. No por ello más complejo, pero sí que se han integrado muchas nuevas herramientas y quiero que veamos un poco más a profundidad el cómo crear nuestros propios MetaHumans. Por eso, hoy vamos a hablar de cómo crear MetaHumans a partir de Mesh to MetaHumans y vamos a utilizar también el MetaHuman Animator. Y hablando de animación, también hablaremos un poco acerca de cómo dar o cómo dotar de vida a nuestros personajes creando nuestras propias animaciones faciales. Hola, ¿qué tal equipo? Yo soy Ramón y finalmente estamos de vuelta. Antes de saltar de lleno y empezar a crear MetaHumans a diestra y siniestra, quiero que hablemos de algunos elementos que vamos a necesitar para poder trabajar. Vamos primero con algunos requerimientos técnicos. En este caso, quiero que conversemos acerca de Fab. ¿Qué es Fab? Fab es un integrador de contenido de manera web. Básicamente, Epic lo que ha hecho es consolidar todas sus plataformas de contenido, Quixel, Sketchfab y las otras herramientas que ya estaban en el marketplace de Unreal Engine y las ha trasladado a un sitio único, el cual llaman Fab. Lo cual es genial porque Fab ya se encarga incluso de organizar las cosas por canales y herramientas, básicamente Unity, Unreal Engine for Fortnite y MetaHumans. Lo cual está genial, además de que está muy bien estructurado y organizado. Podemos ver las cosas por canales, como hemos visto, tipos de productos, materiales, animaciones, etc. Y la forma de buscar es bastante útil, entonces podemos desde aquí escribir lo que necesitamos y todo el contenido que tengamos va a estar ya disponible. Lo genial de esto es que ya está todo organizado por paquetes. Pero esta misma herramienta ya está integrada dentro del launcher de Unreal. Entonces, si venimos al launcher de Unreal Engine, vamos a darnos cuenta de que ya tenemos Fab integrado. Hay una pestaña específica que nos puede llevar hasta ella. Una vez lo abrimos, vemos que es exactamente la misma información que teníamos en web. ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a buscar MetaHuman. Y dentro de los resultados, porque vamos a tener resultados de todo tipo, vamos a darnos cuenta de que yo puedo incluso filtrar por el publisher. Y acá yo voy a buscar resultados de Epic Games. Si no les aparece acá, simplemente pueden venir y escribir Epic Games y él les hará un filtro de cuáles son los resultados de ese publisher. ¿Cuáles son los plugins que me interesa que tengamos? Empezaremos por el MetaHuman plugin. Este es vital para que podamos hacer absolutamente nada. Y el segundo que vamos a necesitar es el MetaHuman Animator Depth Processing, que es el que nos va a ayudar luego a procesar algunas de nuestras animaciones para poder implementarla en nuestros personajes. Como adicionales, si quieren tener por allí, podrían utilizar el MetaHuman Tech Wear Outfit, que es un preset que ya existe para vestimentas de MetaHuman. Y aunque es algo un poco más avanzado y no es algo en lo que vamos a entrar en profundidad el día de hoy, si es algo que les interesa aprender vestimenta de MetaHumans, por favor déjenmelo abajo en los comentarios y con gusto hablaremos de ello. Como yo ya los tengo, no voy a tener ningún inconveniente, pero es bastante sencillo. La gran ventaja de trabajar con el launcher, desde el launcher con Fab, es que podemos simplemente seleccionar lo que nos interesa y automáticamente instalarlo en el motor. Entonces, ya tenemos por acá esta primera parte que son los resultados o los elementos técnicos que vamos a utilizar. Vamos a ver los requerimientos artísticos. En cuanto a los requerimientos artísticos, no nos hace falta mucho. Necesitamos un modelo 3D de un rostro con el que podamos trabajar. Yo tengo por acá un enlace muy sencillo en donde vamos a poder ver un conjunto de rostros que podemos descargar y trabajar con ellos. Realmente es una colección de Heinrich Kramer. El enlace estará abajo en la descripción y van a tener un muy variado grupo de rostros con el cual trabajar. Obviamente todos estos son rostros escaneados a partir de fotogrametría y nuevamente, si es algo que les interese, avísenme y con gusto les preparo un video al respecto.
También hay otras páginas que tienen modelos que están mucho mejor preparados. Voy a colocar un ejemplo. Si nosotros vamos a la 3D Scan Store, vamos a darnos cuenta de que ellos nos dan a nosotros un modelo 3D gratuito y de hecho pueden entrar, registrarse y descargarlo y está en muy buen estado y sería un excelente sujeto de estudio para poder hacer este mismo ejercicio. También dejaré este enlace para que puedan descargarlo. En cualquiera de los casos van a poder hacer la reconstrucción, pero yo voy a elegir uno en particular. De hecho, pueden elegir, no voy a decir cualquiera, pero casi cualquiera. Yo voy a elegir este que está acá, que dice Personal. Así no sabremos nunca quién ha sido este joven anónimo que nos ha dejado su rostro para trabajar. Cosas que deberíamos considerar. Lo primero que siempre me gusta es poder chequear la topología del rostro, incluso el modelo 3D. Puedo ver que el modelo en general está bastante bien construido. No tiene el mejor nivel de detalle, la pureza o limpieza de la malla no es perfecta, pero puedo ver que la mayoría de los detalles se encuentran allí incorporados y sobre todo los landmarks o los features principales del rostro sí que están allí muy bien marcados. Puedo ver que en la parte superior falta algo de información, pero no me preocupa, a mí solo me interesa la parte del rostro. Incluso en algunos casos, las orejas podrían llegar a ser algo secundario. ¿Con qué tipos de modelos no quisiera yo tener que trabajar? Si volvemos acá, vamos a conseguir que hay algunos, por ejemplo, que ya tienen ciertos tipos de expresiones. Deberíamos tratar de conseguir algo que tenga una expresión neutra para poder trabajar a partir de allí. Quiere decir que si tengo diferentes modelos de la misma persona con expresiones, ¿no puedo trabajar? No. Realmente yo puedo luego alimentar el motor con diferentes expresiones y utilizar esos incluso como blend shapes para que en las animaciones yo pueda jugar con ciertas transiciones. Entonces necesitamos un rostro que esté en una posición neutra y que haya suficiente información, hablo del modelo 3D, para poder trabajar. Una vez que decidan con cuál modelo quieren, yo me voy a quedar con este que está acá, lo vamos a descargar y es momento de saltar al motor. Ok, yo estoy utilizando la versión 5.6 del motor. Estaré trabajando con el template de arquitectura y utilizaré el archivo que indica blank. Me siento más cómodo trabajando con este template y sé exactamente qué plugins están activos, cuáles no, pero es una cuestión de preferencia personal. Y por supuesto, denle un nombre a su proyecto, en mi caso, MetaHumans. Vamos a crear y esperemos a que esté listo. Ok, ya estamos dentro del motor y ahora lo que vamos a hacer es configurar un par de cosas. Vamos inicialmente a colocar esto en 0. Son pequeños talks que tengo, pero sí que me interesa modificar algunos aspectos del proyecto. Lo primero que quiero hacer dentro de Project Settings es buscar mediante caching, por ejemplo. Quiero bajar hasta Plugins, IMG Media y vamos a modificar el cache size en gigabytes. Esto es el tamaño de la cantidad de los archivos que puede procesar cuando se tratan de videos o animaciones. Ya lo sé, no estamos utilizando videos o animaciones en este punto, pero va a ser algo que haremos más adelante. Entonces, modificamos de acá a 4 GB. Pueden modificar de 2 a 4 GB, va a depender de las especificaciones de su equipo. Yo en mi caso tengo 128 GB de RAM y considero que 4 GB para procesar los videos es suficiente. Si tienen 32 o 64, prueben primero con 2 y luego súbanlo si se sienten cómodos con ello. A partir de acá, lo siguiente que quiero modificar es mi frame rate. Básicamente yo estoy trabajando ahora mismo al tope de FPS que mi gráfica puede otorgar y realmente no es necesario. Es una escena muy simple, estaremos trabajando con MetaHumans, así que voy a bloquear para que utilicemos un fixed frame rate mientras estamos dentro del viewport de trabajo. De esa manera nos mantenemos en 30, menos consumo de energía y calor vamos a generar. Muy bien, ya hemos configurado nuestro espacio de trabajo y hemos configurado también las preferencias del editor. Pero nos hace falta activar los plugins que de hecho activamos o instalamos previamente. Así que vamos a plugins y desde acá vamos a buscar MetaHuman. Y fíjense que acá están todos
los de MetaHumans. Vamos a activar todos estos a excepción del último. De hecho, pueden ver que este que dice MetaHuman Runtime ha sido deprecado porque ahora esa información está en lo que se conoce como MetaHuman SDK. Yo los voy a activar todos. Muy bien. Sí. Listo. Y una vez que estemos, lo vamos a reiniciar. Perfecto, ya estamos de vuelta. Podemos cerrar finalmente esta ventana y ahora lo que quiero hacer es traer el modelo 3D que hemos descargado previamente hasta acá. Busco la carpeta que contiene la información y una vez que lo descomprimo obtengo dos cosas. Un modelo en OBJ y estoy obteniendo también una textura. Voy a traerme ambos. Para ellos siempre va a ser importante que tengamos todo lo mejor ordenado posible. Vamos a crear una nueva carpeta, New Folder, vamos a llamarlo Person, ya que no sabemos su nombre, y ahora que estamos agregando información, abrimos nuestra carpeta y podemos añadir tanto el OBJ como la textura. Voy a hacer clic y arrastrar, y dentro de la carpeta o el contenido de la carpeta voy a dejar todo tal cual está, ya que por defecto está correctamente configurado para Static Meshes, y simplemente voy a hacer clic acá en aceptar. Él va a importar el modelo 3D, es decir, nuestro Static Mesh, con su material y la textura. De hecho, ya este objeto tenía internamente aplicada su textura. Yo lo que voy a hacer, ya que estamos acá, es estos dos que están aquí, no los necesito. Voy a crear mi propio material. En algunos casos he obtenido problemas cuando traigo OBJs, prefiero crear yo mis propios materiales. Y lo siguiente que quiero hacer es añadir mi contenido acá. Vamos a necesitar hacer algo de troubleshooting porque nada garantiza que este modelo esté bien escalado, bien orientado, etc. Entonces, acá me la estoy jugando. Como yo quiero que todo esté lo mejor posible para el proceso de trabajo, voy a añadir a mi contenido un elemento que me ayude a verificar que todo esté correcto. Lo mejor sería utilizar un maniquí. Entonces, voy a añadir, importar o añadir add feature or content pack, y desde acá quiero añadir este third person. Voy a añadir este paquete de contenido y listo. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Yo acabo de añadir toda la información de blueprints, assets y demás que se encuentran dentro del third person pack. De esa forma puedo añadirlos acá rápidamente al motor. Por ende, si nosotros venimos hasta acá y buscamos mannequins, fíjense que yo ya tengo la posibilidad de arrastrar y colocar un mannequin rápido a nuestra escena. Entonces, voy a clicar acá, no importar rápidamente. Me muevo quizás yo un poco hacia este punto. Y ahora lo que vamos a hacer es configurar mi escena. Voy a acercarme un poco. Voy a dejar solamente las cosas que me interesan acá. Y vamos a ubicar a nuestro personaje. Y también vamos a añadir a nuestra persona, que está acá. Fíjense que cuando yo lo añado, pues realmente no lo veo, solo veo el gizmo. Si me acerco, bueno, pareciera que está allí. Hay algo que de entrada me parece que no es correcto. Vamos a revisar justamente ese Static Mesh. Antes de hacerlo, voy a renombrar esto también. ¿Listo? Y acá, SM Person. SM de Static Mesh. Entonces, vamos a revisar qué es lo que sucede con este personaje. Fíjense que no hay nada en la escena, pero es que de hecho, si nosotros vemos acá su tamaño aproximado es de 0 por 0 por 0. Es muy raro todo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Vamos a probar algo. Si yo tomo la textura de nuestro personaje y creamos un material sencillo con esto, vamos a colocar M para decir que ya este es el material. Se lo añadimos al Static Mesh. Perfecto. Sigue sin suceder nada. Obviamente hay un problema de escala acá. Si yo lo añado, sí que hay algo.
vamos a corregir su escala desde acá, clic, y acá voy a colocar algo como 100, solo por probar si funciona. Y cuando lo hacemos, vean que funciona correctamente. Entonces, teníamos un problema de escala. Ahora que sabemos que hay un problema de escala, vamos a tratar de determinar cuál es la escala correcta. Es difícil hacerlo de buenas a primeras, por ende, una cosa que siempre viene bien es el poder utilizar una referencia que sabemos que es correcta. Entonces, es por eso que nos hemos traído nuestro maniquí. Vamos a colocar a ambos en el mismo punto, en el 0, 0. Rotaré un poco esto, 90 grados, y ahora puedo traerlo más o menos hasta acá. Realmente, aunque lo he hecho un poco al ojo, 100 parece ser bastante acertado. Voy a desactivar mi snap de este lado, y ahora sí que puedo tratar de hacer que haya cierta coincidencia. Quizás 100 es bastante justo, es ligeramente un poco más pequeño de lo que debería ser, pero creo que algo como 105 podría ser una escala un poco más correcta para este personaje. Ahora que yo sé que mi escala es correcta, lo siguiente podría ser la orientación. En mi caso, a mí siempre me interesa que mi personaje esté viendo hacia el frente. ¿Cómo determinamos acá cuál es el frente o no? Yo de hecho quiero que el rostro esté viendo en la dirección negativa a X. ¿Por qué es eso? Cuando hagamos el MetaHuman Identity, vamos a entender que necesitamos que esté viendo hacia la dirección correcta. Entonces, en mi caso, vamos a girar hasta acá, 90 grados hacia acá, y ahora yo lo que tengo que hacer es pedirle a Unreal que todas las transformaciones y modificaciones que hemos hecho a nuestro personaje, bueno, a nuestro Static Mesh, se puedan aplicar para que queden guardadas. Eso es sencillo. Vamos a ir a nuestro modo de trabajo desde Selection Mode y vamos a elegir la opción de Modeling. Dentro de estas opciones de modelado, las herramientas de modelado, hay una en específico que se llama Xform. Podemos seleccionar y pedir que haga un bake de todas las transformaciones. Dentro de estas opciones tenemos Apply to All LODs, Bake Rotation, lo cual me interesa, y luego podemos bakear también la escala. Finalmente, aceptamos y fíjense que ya se ha corregido incluso acá nuestro modelo. Este es el primer paso para asegurarnos de que nuestro flujo de trabajo sea continuo. ¿Cuál es el siguiente paso ahora que tenemos nuestro Static Mesh? Vamos a guardar todo, Ctrl-Shift-S, y desde acá lo que voy a hacer es un clic derecho dentro de nuestro espacio de trabajo en el Content Browser y vamos a buscar la categoría MetaHuman. Elegiremos MetaHuman Identity y acá le vamos a llamar MHI, MetaHuman Identity, Person. Muy bien. Esto nos está llevando a una nueva ventana ligeramente distinta, pero es bastante fácil de entender. De hecho, todo el flujo de trabajo está compuesto en la parte superior. Vamos a crear un componente, añadiremos frames, haremos un track de esos frames y luego haremos una solución de nuestro MetaHuman Identity Solve. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde acá podemos hacer un Create Component desde Mesh o Footage, que son los dos métodos que tenemos actualmente para hacerlo. Dentro de Mesh lo que vamos a hacer es buscar nuestro Static Mesh, SM_Person, y lo vamos a añadir al espacio. Y acá está. Fíjense que en algunos casos pueden tener algunas manchas de este estilo. No se preocupen, no es nada malo, es un inconveniente que tiene el Ray Tracing con algunas mallas, en este caso con Nanite, pero pueden desactivarlo si buscan desde el command console r.raytracing.force all ray tracing effects off. Voy a apagarlo. Entonces he quitado todos los efectos de Ray Trace para que no afecten al menos la solución de lo que estamos preparando ahora mismo. Ahora que yo ya tengo mi personaje, está correctamente dentro de mi escena, vamos a configurar un par de cosas. Lo primero es la cámara. Yo voy a venir hasta acá y quiero decir, esta cámara en particular, quiero que tenga algo como 20 grados. Es
va a ser una suerte de zoom, va a aplanar un poco el rostro, pero está bien porque yo quiero que se pueda capturar la mayor cantidad de información de este rostro desde acá. Y luego dejaré algo de margen, un poco de espacio en la escena y trataré de que quede lo más centrada posible a mi vista. Una vez que lo tengo, puedo decir necesito promover esto a un frame. Él dice esto que está acá será configurado como tu vista frontal. Perfecto. Pueden colocarle un nombre. Podemos venir hasta acá y escribir front. Y listo. ¿Qué es lo que necesitamos ahora hacer con esto? Como le estamos diciendo a Unreal, esta es tu vista frontal. Yo ahora le puedo pedir que haga un track de la escena para que identifique los landmarks de los que hablamos previamente y los pueda plantear acá dentro de nuestro personaje. Nosotros podríamos incluso todavía acercarnos a hacer zoom, por ejemplo, e ir ajustando si fuese el caso, si necesitáramos corregir parte de lo que se está planteando acá. Yo, por ejemplo, puedo bajar esto un poco, que quizás está un poco más arriba de lo que necesitamos, y poder ajustar. De hecho, podríamos refinar mucho más la solución. Si ven, dentro de este lado tenemos toda la información de lo que se ha traqueado o no, y van a darse cuenta que en algunos casos, como es el caso de las orejas no están. Eso es porque nosotros podríamos añadir nuevos frames. Recuerdan que lo mencionamos acerca de tener varios modelos 3D, pues nosotros podríamos agregar otros espacios para hacer el tracking siempre y cuando el modelo tenga la información que necesitamos. Como esto es algo bastante sencillo, creo que con esta información que tenemos podemos continuar. Entonces debemos pedir que genere un MetaHuman Identity Solve. Este proceso no tarda mucho, pero podría tomar entre 1 o 2 minutos dependiendo de su equipo. Una vez que él ha hecho el MetaHuman Identity Solve, nosotros podríamos hacer un chequeo para ver qué es lo que ha hecho Unreal por nosotros. Y fíjense que la malla no es perfecta, pero coincide en un 90 y tanto por ciento de lo que tenemos. Me parece que está bastante bien. Podríamos bajar acá un poco esto. Y pueden ver que la ubicación de casi todos los landmarks es correcta. Incluso detalles como las orejas parecen estar bien. También veo cosas que no están bien. Por ejemplo, la parte del cabello la está tomando como parte del cráneo. Eso vamos a tener que corregirlo más adelante. Una vez que ya tenemos esto creado, ahora lo que tenemos que hacer es pedir que genere un MetaHuman por nosotros. Esto lo que va a terminar de hacer es darle una identidad a nuestro MetaHuman. Hacemos clic acá. Y esta era la parte que se generaba antes en línea. Antes teníamos que ir a el MetaHuman Creator, que era una web que tenía Epic, para nosotros continuar esta fase del proceso. Ahora eso sucede dentro de nuestros equipos, funciona de manera local y una vez está hecho vamos a tener este mensaje. Skeletal Mesh with Embedded MetaHuman DNA is now available in your content browser. Quiere decir que esto ha creado ahora un nuevo asset con la información que yo quiero y de hecho lo pueden ver acá. Perfecto, ya tengo el ADN de nuestro personaje. ¿Cómo puedo crear un MetaHuman? Volvemos a la misma pestaña que teníamos antes. Botón derecho, buscamos la categoría de MetaHumans y ahora en lugar de utilizar el MetaHuman Identity, vamos a crear un MetaHuman Character. Hacemos clic. MetaHuman Character lo vamos a llamar persona. MH person y entramos. Es muy probable que al hacerlo les diga que hay algunas herramientas de plugins que no estén disponibles. Si les pide, por favor, habilítenlas, que van a ayudarlos. Y cuando lo abren inicialmente van a ser recibidos por esta pantalla. No se parece mucho a nuestra persona anónima, pero vamos a darle ese likeness. Para eso yo voy a utilizar la herramienta de Conform. Estos son los plugins que dice. Están habilitados, hemos terminado. Pueden guardar ahora y reiniciar. Vamos a hacerlo para empezar desde ese punto.
Y ya que estamos entonces de vuelta, pues tenemos todas las herramientas para trabajar con nuestro personaje. Acá hay muchísimo y de hecho podremos pasar horas viendo cada una de ellas. Trataré de ir un poco explicándolas, mencionando cuáles son las que considero más importantes, pero siéntanse libres de experimentar y sobre todo descubrir, que creo que es parte de la experiencia. En mi caso, como yo ya tengo una malla a la cual quiero hacer referencia, nosotros podemos ir a la pestaña de Conform. Desde acá vamos a ver que tenemos toda la opción para importar a partir de un DNA, desde un identity o desde un template. En nuestro caso en particular, nosotros hemos creado un identity. Entonces, cuando nosotros buscamos acá, podemos decir, muéstrame el MetaHuman Identity de la persona. Y al hacer esto, fíjense que lo ha cargado y ahora tengo una opción que me dice Conform. También tenemos unas opciones acerca de qué es lo que va a hacer el Conform, a qué se va a adecuar. En este caso tenemos usar las mallas de los ojos, de los dientes, utilizar una malla, una escala métrica, es decir, la escala del objeto, pero ya nuestro objeto está correctamente escalado. Y ahora yo lo que puedo hacer es conformar. Le damos un segundo y este es el resultado. Pasa algo curioso. No en todos los escaneos la posición de los ojos debería coincidir perfectamente. Eso es un problema que puede suceder y con el que se pueden conseguir. Para resolverlo, simplemente van a ir a Use a Meshes, lo desactivamos y ahora cuando lo corregimos tenemos nuestros ojos perfectamente marcados. Otro de los inconvenientes que veo es lo que habíamos hablado, sobre el pelo y la forma incluso del cráneo. Entonces, ¿qué podemos hacer para seguir jugando con esto? Nosotros podríamos jugar con las herramientas de escultura. Podríamos tomar cualquiera de estos markers e ir cambiándolos a lo que nosotros consideremos un poco correcto. Fíjense que yo acá puedo ir jugando. Por suerte, tienen simetría y cada vez que modificamos van a estar bien hechos. Otra opción es simplemente utilizar las opciones de transformación, que sí que me permiten mover directamente hacia adelante o hacia atrás ciertos modelos. Si son o se sienten cómodos manipulando así un personaje, estupendo. Yo la verdad es que no vengo de la rama de arte y quizás el tema de proporciones no lo tengo lo mejor descrito, por lo cual a mí siempre me ha gustado mucho usar las opciones de Blend. Voy a buscar personas que se parezcan ligeramente a nuestro personaje y con eso puedo ir trabajando. Quizás algo como Dominic y como Cameron para poder trabajar. ¿Qué voy a conseguir con esto? Yo estoy utilizando la información base de esos identities para yo poder manipular este. Digamos, quiero que tenga un poco más la parte de la frente, que es redondeada como la tiene Cameron. Si yo tomo y desplazo, fíjense que va modificando para lucir así. Yo podría decir, esto quiero que sea un poco más plano, como lo tiene Bo, porque la parte de arriba es un poco más plana y puedo ir ajustando. E incluso puedo tomar y decir, oye, es que creo que las orejas eran un poco más grandes, pero más elevadas, más bajas. Va a ser un poco lo que ustedes quieran. Ya después de acá podemos ir jugando un poco con cierta información. Voy a tratar de recoger un poco la barbilla, aunque sé que igual así queda bastante bien. Y fíjense que el rostro de nuestro personaje luce bastante bien. Podríamos alinear, por ejemplo, el cuello al cuerpo, pero creo que en este caso viene bastante bien. Sí veo que acá hay algo de deformación de las V's de las texturas, pero funciona bastante bien. Entonces, ahora que tengo eso, ¿cuál es lo siguiente? Podemos empezar a jugar con cosas. Podemos venir aquí y empezar a jugar con parámetros. ¿Recuerdan lo que vimos hace un minuto, donde nosotros podíamos añadir diferentes personajes y jugar un poco con su likeness? Yo podría empezar a hacer esto mismo y empezar a decir, oye, esta parte quiero que se parezca un poco más a Bo, quiero que venga así. Pero una cosa súper interesante que nos ha dado el MetaHuman Character dentro de Unreal es la posibilidad de cambiar toda la información directamente, desde la altura de nuestro personaje para ser más alto o más pequeño, y luego podemos empezar a jugar con toda la información de longitud de cuello, espesor y demás. Acá está la longitud de la base del cuello. Podemos ir cambiando todo lo que necesitemos. Yo lo que quiero hacer es simplemente darle un poquitito más de peso, algo como esto puede ser, igual es mucho, algo así.
perfectamente para que se adecue a la persona con la que estoy trabajando. Y vamos entonces a seguir avanzando. Vamos a materiales. Perfecto. Ya aquí en materiales lo que quiero hacer es darle un tono de piel. Venimos. Sí. Y luego tenemos incluso texturas que podemos cambiar. El index pueden introducir esto manualmente, o si ya están trabajando, han colocado, pueden ir simplemente jugando con el scroll del mouse para ir dándole la textura que ustedes quieran. A medida que vayan trabajando, estas texturas que ustedes están utilizando puede que ya estén descargadas o puede que no. Para eso lo que van a tener que hacer es jugar con descargar las texturas en la resolución que ustedes necesiten. De eso hablaremos en un minuto, pero va a depender mucho de su conexión de internet y también cuál va a ser el uso final que le estén dando a su asset. Venimos hasta acá. Yo voy a jugar sobre todo con la del rostro, porque creo que algo como esto me podría funcionar. Igual es un poco, está un poco más marcado el rostro de lo que necesito, pero la barba me parece que está bastante bien. Sus ojos, podemos modificar el color de sus ojos directamente. Tenemos algunos presets para ellos. Creo que vi que tenía unas pupilas muy dilatadas, y podríamos entonces cambiar incluso individuales o ambos al mismo tiempo. Yo voy a hacer que su color sea algo un poco más oscuro. Perfecto. Y vamos a hacer que su tono secundario, perfectamente. ¿Vale? Le estoy dando un tono un poco más verdoso. Quiero que sea un personaje un poco más interesante en este caso. Pero ustedes siéntanse libres de ir jugando con lo que necesiten. También pueden ir cambiando la forma en la que está, cómo se estructura, la dilatación de la pupila. Pues fíjense que puede ser que sea mucho más. Quizás no se note tanto acá. Ok. Pueden ir jugando con la dilatación de la pupila para que sea más o menos dilatada. ¿Sí? Dependiendo de lo que ustedes vayan necesitando. Y yo acá en este caso me voy a ir por un tono bastante cercano. Quizás este podría estar bien, que es como un marrón muy muy oscuro. Me gusta más. Ya que tenemos los ojos, si tenemos algunos detalles quizás de maquillaje, que no sería el caso, pero incluso algunos personajes puede que tengan algún detalle de redness para las mejillas, que en esto lo podríamos suavizar un poco. Finalmente, en cuanto a los dientes y a las pestañas, entonces nosotros podríamos ir acá modificando, por ejemplo, el color de estos elementos. Aún no hemos llegado a la parte de cabello, pero estoy tratando ya de colocarle su color. Si hablamos de cabello, acá es donde vamos a conseguir más elementos. Si nosotros venimos acá, tenemos todos estos elementos acá precargados. Bastaría con simplemente hacer quizás un doble clic y él va a empezar a cargar y aplicará luego a este personaje. Si ustedes no lo tienen descargado, de nuevo, es una librería bastante extensa que se puede ir descargando paulatinamente. Vamos a obtener entonces este resultado que está acá. Podríamos cambiar los detalles. Por ejemplo, una de las cosas con las que podemos ir jugando es, bien sea con la melamina, podemos jugar si queremos que alguna parte esté teñida de algún color en específico y poder darle allí un poco de juego, sobre todo en los reflejos. Y podemos ir cambiando entonces incluso su color. Yo en este caso voy a elegir que todo el cabello sea un color negro. Voy a quitar cualquier tipo de tonalidad para que sea un color bastante oscuro. Sé que este corte de pelo no le va, así que buscaré algo que igual sea algo más de este estilo. Creo que... voy a elegir... Creo que este me va a dar problemas y sería genial. Perfecto. Hay algunos tipos de cabellos que no se pueden aplicar y esto es porque no cumplen la nueva topología estándar que tienen los MetaHumans. No he conseguido una solución simple para eso, más allá de descargar el asset y aplicarlo directamente dentro de Unreal.
me gustaría poder ver una solución a corto plazo al respecto. Voy a bajarme este que dice Short Afro Fade, que de seguro le irá un poco mejor. Perfecto. Y nuevamente acá en los detalles lo que voy a hacer es igual modificar el tono. Igual dentro de la selección buscaremos unas cejas. Ok. Y lo mismo voy a hacer con ya las pestañas, algo así. Bien. En cuanto a la barba, voy a elegir algo, al bigote y a la barba, voy a elegir algo que le ayude a complementar quizás este bigote. Y luego voy a elegir una barba que no sea algo muy pesada. Puede que esta que esté aquí. Sí, puede ser. Podemos venir acá en los detalles y recuerdan lo que les había dicho. Fíjense que ustedes acá van a tener tanto para cada uno de los elementos, ustedes pueden ir cambiando los colores. Entonces yo acá puedo ir, en mi caso, el color del cabello y me está faltando el del bigote. Falta también el de la barba. Entonces fíjense que acá yo ya he corregido a nuestro personaje. Una vez que ustedes tengan todos los detalles, y fíjense que acá está Hair and Clothing, es porque nosotros acá abajo tenemos una sección adicional. Tenemos un asset que es un Outfit Clothing, que para activarlo basta hacer doble clic sobre mi personaje para que ya tenga al menos una vestimenta blanca. Y también podemos añadir este Peach Fuzz, que es ese vellito que está sobre el rostro normalmente. Este que está acá, y fíjense que luce bastante bien dentro de lo que tenemos. Y también le da un poco más de riqueza a esos detalles que ya tiene nuestro personaje en sí. Una vez que nosotros tenemos absolutamente todo esto, nosotros bajamos a la última opción y es Assembly. En Assembly nosotros tenemos que definir justamente qué es lo que necesitamos hacer con el personaje. Entonces, la primera advertencia que tengo es: este personaje no está rigueado, no puedo convertirlo en un MetaHuman porque no está realmente rigueado cuando yo estuve trabajando, hemos estado modificando justamente su apariencia. Para eso nosotros podemos ir hasta acá y decir Create a Full Rig. Voy a hacer clic. Esto es un proceso que puede tomar un par de segundos o minutos. Perfecto, entonces una vez que ya esté preparado el rig, ustedes simplemente pueden darle a Assemble. Una recomendación: si en algún punto lo hacen y no les permite seguir trabajando o no les aparece disponible el botón de Assemble, quiere decir que no están utilizando la resolución de texturas o la información del modelo completa para el propósito que ustedes han decidido. ¿Cuándo deciden ese propósito? Acá donde tienen Assemble. Aquí yo tengo que este Assemble puede ser utilizado para UI Cine, UI Optimize, UFN y DCC. UI Cine es básicamente lo utilizaremos dentro de Unreal Engine y quiero que tenga toda la calidad posible, lo cual está genial. Luego tenemos una opción UI Optimized, lo cual también viene bien, porque puede que este no sea mi personaje principal, puede que sea un personaje de fondo y no necesito cargar una versión súper elevada de un personaje secundario o terciario dentro de mi proyecto. Y luego tenemos incluso la posibilidad de optimizarlo ya para usar en UFN, es decir, exportar para utilizar en las islas de Fortnite. Y por último tenemos DCC Export, que me prepara mi personaje para llevármelo a algo como Maya, Blender o Houdini, lo cual está perfecto. Yo, que ya lo he trabajado en UI Cine, voy a hacer eso. Entonces, cuidado, si en algún punto no les permite hacer el Assemble, van a tener que descargar todas las texturas que les hagan falta. Pueden probar la versión más alta, tomará unos minutos, pero no pasa nada. Y una vez que terminen, simplemente le pueden dar aquí a Assemble. Una vez hacen esto, todo el proceso continúa por su lado. Obviamente, también quedan cosas que podríamos verificar. Una vez que termine el Assemble, vamos a ver algunas de ellas para asegurarnos de que nuestro personaje ya creado esté perfecto. Perfecto, MetaHuman creado
exitosamente. Y lo último que les quería mostrar acerca de este espacio es que nosotros acá podemos hacer una revisión antes de exportar a nuestro personaje, solo que yo lo he hecho antes de hacerlo, acerca de su topología, cómo luce con su piel o incluso en Clay para ver cómo responde a ciertos detalles. Podemos cambiar la iluminación y tenemos acá justamente los mismos presets que teníamos ya antes dentro de la web de MetaHuman Creation. Vamos a buscar acá. Esto se ve bastante bien si me lo preguntan. Incluso nosotros podríamos ir acá viendo algunos detalles. También podríamos ir chequeando si tuviésemos algo como el lifelink de nuestro teléfono activo. Podríamos ir chequeando algunos detalles. Incluso, pues bueno, nosotros podríamos activar algunas de las animaciones de nuestro personaje para poder verlas acá. Vamos a ver. Sí, algo como esto. Entonces, sí, si lo veo, se ve bastante bien. En general, si nosotros cambiamos, no sé, quizás al rostro, podemos ver algunos de los detalles. Para eso tienen que tener su personaje 100% rigueado. Y yo creo que con esto ha quedado. Veamos entonces cómo traer ahora este personaje desde aquí a Unreal Engine. Una vez que lo hemos exportado a nuestro MetaHuman, no lo vamos a conseguir en la carpeta de la persona que habíamos estado configurando. Realmente él va a quedar guardado dentro de su estructura de MetaHumans y dense cuenta que ahora tienen una nueva carpeta que se llama MHPerson, que es nuestro MetaHuman, y acá está preparado el blueprint de nuestro personaje. Si nosotros lo tomamos, salvando claramente las diferencias artísticas que hemos tomado, tenemos acá un símil de nuestro personaje escaneado convertido a MetaHuman. Esto es lo que nosotros conocemos como el flujo estándar para creación de MetaHumans. Ya lo habíamos discutido previamente, ahora lo hemos cubierto con mucho más detenimiento dentro de Unreal Engine. Pero hay una segunda forma de hacer esto. Y para eso nos va a hacer falta nuestro teléfono móvil. Yo en mi caso voy a utilizar un iPhone porque es el que uso en mi día a día, pero también existe un plugin para Android, una app. Yo en mi caso voy a buscar desde acá la herramienta de Lifelink Face que tengo aquí disponible. Vamos a aceptar todos los términos de contrato. Y ahora esto es lo que voy a tener acá disponible. Cuando nosotros iniciamos, esta es la información que encontramos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, quiero configurar un par de cosas. Yo en mi caso tengo acá toda mi información y yo dentro de los elementos que quiero o que puedo hacer, yo puedo decir cómo vamos a trabajar. Tenemos dos opciones, MetaHuman Animator o ARKit. Estos son los dos métodos con los que trabajamos. El ARKit es el método Legacy que ya tenía Unreal y que nos permite hacer como el tracking en tiempo real. Este es súper útil cuando estamos trabajando con, por ejemplo, el Lifelink Face de nuestro personaje, que es una de las cosas que veremos un poco más adelante. Como yo en lugar de utilizar el Lifelink Face quiero utilizar el MetaHuman Animator, vamos a volver atrás, seleccionamos el modo de trabajo, elegimos el MetaHuman Animator y le damos a aceptar. Voy a terminar acá. Y listo. Para esto hay que grabar una toma. ¿Qué es lo importante de esa toma? Que yo pueda ver hacia adelante, luego mostrar el lado izquierdo de mi rostro y finalmente el lado derecho de mi rostro. Idóneo sería si no tuviese mis audífonos, pero probemos qué tal. Cara neutra, veo al frente. Y luego es importante tener una cuarta toma, aunque no es necesariamente no es necesaria del 100%. ¿Qué es una mostrando los dientes? Mostrar los dientes lo más que se pueda. Una vez que terminen y tengan ese paso, háganlo de esta forma. Entonces, yo ya he grabado una primera animación, pero puedo grabar una segunda. Esta primera es solamente para la calibración del rostro y la segunda la podemos utilizar luego para el performance o para lo que sea que queramos grabar. Yo en mi caso,
voy a tomar. Hola, ¿qué tal equipo? Yo soy Ramón y en este video hemos aprendido cómo hacer un MetaHuman. Una vez que tengamos grabado todo lo que necesitamos, debemos tomar esta información y descargarla a nuestro teléfono. Desde nuestro teléfono a nuestra computadora. Entonces, para ingestar la información que hemos grabado previamente, yo necesito poder decirle a Unreal qué dispositivo ha capturado esa información. Entonces, esa información cuando viene, por ejemplo, del iPhone, ya viene preconfigurado, ya está calibrado de fábrica. Si no, se debe hacer un proceso adicional. Yo en mi caso, vamos a hacerlo bastante rápido. Voy a ir a una carpeta y voy a hacer MHCS. Listo. Y acá vamos a crear un nuevo asset. Vamos a ir nuevamente a MetaHuman y vamos a seleccionar la opción de Capture Source. Cuando nosotros venimos acá, yo voy a elegir, o le voy a colocar de nombre iPhone Capture. Listo. Y esto lo que está haciendo es que está tomando esa información que nosotros hayamos hecho o que va a utilizar como respuesta para saber cómo ingestar de vuelta esa información. Cuando me pregunta qué tipo de dispositivos voy a utilizar, dice sin definir, Lifelink Phase Connection, que esto que está aquí básicamente es el método anterior que teníamos. Si estábamos trabajando, por ejemplo, con el ARKit para hacer la captura en tiempo real, este sería el método. Aquí va nuestra dirección IP y luego tenemos esta opción que dice Lifelink Phase Archive, que esa sería la opción que a mí me interesa. Recuerden, yo ya capturé mi información, la he descargado a mi PC y la debo tener disponible dentro de mi navegador. Entonces selecciono la ubicación donde va a estar guardado y listo. Una vez que ya hemos terminado de configurar esta herramienta, acá no necesitamos hacer nada más. Lo que tenemos que hacer es abrir el gestor que nos permite importar esos assets. Para ello vamos a ir a Tools y vamos a buscar el Capture Manager que está acá. Esta herramienta que está aquí realmente va a cambiar. De hecho, va a irse al Lifelink Hub más adelante. Entre tanto, ¿cómo funciona? Como nosotros ya hemos configurado un dispositivo, un sistema de captura, cuando yo hago clic acá van a ver que tengo los clips que estén guardados allí. Yo tengo 3 que son clips antiguos que ya tengo y luego tengo uno que es el que acabamos de grabar acá. Nosotros podríamos seleccionar uno y añadirlo al queue, es decir, a la lista de trabajo, o podemos añadirlos todos al mismo tiempo. Cuando nosotros los añadimos no se importan en simultáneo, no, esto no funciona de manera dinámica. ¿Por qué? Bueno, puede llevar tiempo, puede que al seleccionarlo quizás haya cometido un error y no necesariamente sea lo que yo quiero. Entonces, cuando los añadimos al queue, debemos luego ir acá a importar y listo. Pero adicionalmente vean que acá abajo van a tener un mensaje que le dice el Capture Manager se ha movido al Lifelink Hub, que es otra herramienta que va a entrar en vigor a partir de la versión 5.9 del motor, y si ustedes quieren ir al Go to Lifelink Hub es el que nos va a permitir, al igual que acabamos de hacer acá, importar estos assets. No quiero entrar en muchísimo detalle sobre esta otra herramienta también, pero funcionan muy parecidas. Entonces, lo primero que quiero hacer con esta herramienta, de hecho, ustedes recuerdan que nosotros instalamos un plugin adicional. Pues lo vamos a utilizar aquí. Fíjense que cuando nosotros vemos acá el MetaHuman Animator Depth Processing, acá es donde lo tienen que activar. Eso es cuando están trayendo fuentes que no están calibradas o no tienen la información de profundidad que obtienes del LiDAR, del escáner LiDAR del iPhone, pues allí es cuando este tipo de herramientas vienen útiles. ¿Cómo funciona? Bueno, exactamente igual. Acá tenemos una opción para trabajar con Live Data y acá tenemos una opción para trabajar con el Capture Manager, que es exactamente lo que teníamos aquí. Solamente que acá tenemos que decirle cómo queremos ingestar la información y luego me va a preguntar si le quiero dar una dirección donde van a estar esos recursos, que en mi caso, si venimos hasta acá, es esta, y esto es exactamente lo mismo que teníamos acá. Los puedo tomar, seleccionar y luego los puedo añadir al queue que está por este lado y luego le podemos decir que haga todo el proceso.
cualquiera que sea el método que decidan utilizar para ingestar la información estará exactamente bien, ¿sí? Entonces, voy a volver a este ya que lo teníamos preconfigurado. Me parece un poco más simplificada la interfaz para que no se vayan a perder. Tomo los 3 elementos que me interesan, acá están, y le voy a decir importar. El proceso de importado, dependiendo del equipo que tengan, puede tomar un poco más o menos de tiempo. Una vez importados dentro de nuestra carpeta de destino o la que hayamos elegido, esto lo podríamos cerrar, vamos a tener la información de los assets que nos hemos traído. De hecho, cada uno está configurado y creado de manera única, y acá está toda la información tanto de la secuencia, la información de profundidades, si hay alguna pista de audio, calibración de la cámara, etc. Y luego dentro de cada una de ellas, pues bueno, vamos a encontrar también la información correspondiente a cada una de esas tomas. Entonces acá hay mucha información que ya está contenida en lo que acabamos de grabar y que Unreal acaba de separar para poder utilizar más adelante. Como lo que nosotros necesitamos es hacer un input a partir de esas fuentes, pues lo que vamos a hacer es crear un MetaHuman utilizando esa información. Voy a hacer clic derecho, vamos a ir a MetaHumans y luego vamos a crear otro MetaHuman Identity. En este caso, MetaHuman Identity de Ramón. Clic, abrimos y veamos qué tenemos de vuelta. Ya que lo tenemos, entonces vamos a abrir y vamos a crear un nuevo componente. En mi caso, ya no lo quiero crear a partir de un mesh, sino que lo quiero crear a partir de footage. Tenemos los 3 slate que he creado. Yo sé que el slate 6 es donde está la información que me interesa, entonces lo voy a seleccionar. Le tomará un par de segundos y ya que lo tenemos, pues puedo ver todo lo que nosotros hemos grabado acá. Fíjense que yo tengo toda la información de mi personaje. ¿Qué me interesa a mí acá? Vamos a hacer exactamente el mismo trabajo que hicimos previamente. Es decir, yo lo que quiero es tomar a mi personaje y mostrar una cara o una vista frontal neutra, sin expresiones, donde los labios estén cerrados pero no apretados, relajado. Una pose neutra. Y luego lo que vamos a hacer es vamos a buscar los 2 ángulos adicionales que grabamos, es decir, ese que está allí viene siendo mi lado derecho del rostro y este que está acá viene siendo el lado izquierdo del rostro, solamente que acá están invertidos porque es básicamente un video. Entonces ya con esa información vamos a crear los frames que a mí me interesan. Se repite el mismo procedimiento. Venimos acá arriba, promovemos a crear un frame y él me dice, esto que está acá va a ser tu vista frontal. Le podemos colocar un nombre, front, y luego podemos empezar a buscar. Para salir de la cámara debemos volver acá, podemos buscar. En este caso vamos a elegir una vista, quizás algo un poco hasta acá. No me interesa que sea 100% la vista hacia la izquierda o que esté perfectamente de lado. Creo que con esta información es más que suficiente. Siguiente frame, aquí le vamos a colocar left y vamos a buscar el último. Sé lo que están pensando, en ese caso podemos añadir múltiples imágenes. Tener más de 3 llega a ser contraproducente. Traten de mantenerse solamente con las vistas con las que están trabajando. La otra cosa que es importante es asegurarse de que los marcadores que están activos cuando ustedes los generan estén perfectamente visibles. Que acá los puedo ver, se ven bastante bien. Y acá vamos a colocarle nombre derecho. Right. Genial. Ahora que tenemos esos 3, lo que podemos hacer es pedir que haga el MetaHuman Identity Solve. El MetaHuman Identity Solve, igual que vimos antes, está conformado por 2 buffers. Una vez que están resueltos podemos ver el A y el B. Aquí de hecho creo que podemos quitar el... Vamos a verlo acá en el B. Sí, perfecto. Para quitar el skeletal mesh que aparece en el fondo. E incluso podemos verlo a pantalla partida y poder ir chequeando qué tal luce esto una vez lo tenemos. Quizás si veo acá un poco de detalle, sobre todo en esta parte, creo que baja
un poco más de lo que debería, pero se ve bastante bien. La posición de las orejas está un poco desfasada. Esto podríamos irlo puliendo, pero es algo que ya en este punto, como está, se ve bastante bien. Incluso igual lo podrían chequear acá un poco con la transparencia y fíjense que aquí se ve un poco esa desalineación. Pero en general es un resultado bastante bueno y sobre todo es muy rápido y te quita todo el trabajo que tiene que ver con la fotogrametría de entrada. Ya que lo tenemos entonces correctamente calibrado, al menos la malla, vamos a chequear justamente la última parte. Quiero que a este personaje le podamos añadir la pose de los dientes. Para eso tenemos que hacer el auto-rig del MetaHuman Identity. No debería tomar mucho tiempo y de nuevo es exactamente lo mismo que hicimos previamente. Y una vez que termine esta finalización, estupendo, lo que vamos a hacer es añadir una nueva pose y fíjense que acá yo tengo una opción que se llama Add Teeth. Esto que está acá me va a pedir que indique una nueva pose neutra en donde mi personaje salga mostrando los dientes. Yo en este caso puedo venir hasta acá y buscar esa pose o ese punto que a mí me interesa. Para ello entonces, como hemos hecho previamente, acá yo tengo que hacer un Promote Frame. Esto va a ser la vista frontal, estupendo, no necesitamos más vistas que eso, solamente hace falta una única vista para los dientes y acá lo único que quiero hacer es desactivar los contactos para el Tooth Lower y el Tooth Lower 2, básicamente queremos dejar los dos uppers, 1, sí, y 2. Una vez que hacemos zoom vemos que todo está aproximadamente donde lo necesitamos. Creo que igual se podría refinar un poco más esto, pero podemos simplemente decir hacer una colocación de la ubicación de los dientes y cuando esté listo, estupendo, vamos a prepararlo para el performance. Esta parte del proceso puede tomar tiempo, pero solamente hay que hacerlo una sola vez por cada uno de los assets o performers que estemos haciendo. Vamos a esperar a que termine y veamos cómo continuar. Guardamos, cerramos y vamos a ver que acá vamos a tener un nuevo Skeletal Mesh que debería tener toda la información que hemos obtenido de este nuevo MetaHuman Identity. Aquí es donde se vuelve interesante. ¿Para qué hemos hecho todo esto? Bueno, si nosotros ahora vamos acá a MetaHuman, acá abajo tenemos algo que se llama MetaHuman Performance. Es otro tipo de asset que se encarga simplemente de convertir lo que tenemos en un video grabado por un performer o un actor a un contenido 3D. Vamos a ver cómo funciona en este caso. Cuando nosotros lo abrimos, vamos a ver que no tenemos mucha información. Esto es bastante sencillo de entender. Realmente solamente vamos a utilizar la información que a mí me interesa. Yo voy a elegir el shot que grabamos hace unos minutos y luego me va a preguntar cuál es el recurso que vamos a utilizar. Y fíjense que acá me aparece el MHI de la persona o el de Ramón. Yo en este caso voy a elegir el de Ramón. Adicionalmente me está hablando acerca de una recomendación acerca del clock source de lo que estábamos viendo dentro del motor. Y acá yo tengo entonces todo esto que está acá. Lo bueno de esto es que yo tengo información donde puedo incluso indicarle cuáles son los frames que me interesan. En este caso, fíjense que acá lo tenemos, desde donde quiero empezar hasta donde quiero terminar. Como yo tengo todo contenido en el mismo frame, pues no me queda mucho más que hacer el procesamiento de esta información y pueden ir viendo que todo lo que estamos haciendo acá se está reflejando justamente en nuestro personaje. Esto puede ser un proceso que tarde dependiendo de qué tan complejo sea nuestra animación, qué tan larga sea, los recursos con los que contamos, pero una vez que termina de hacer el proceso, esto va a hacerlo un par de veces, vamos a ver entonces cómo vamos a poder trabajar con la información que viene de allí. Perfecto, aquí lo podemos ver, incluso lo podemos ver a pantalla compartida y podemos ir viendo el cómo la animación del personaje versus el resto del movimiento
lo tenemos acá. ¿Qué podemos hacer ya luego con esta información? Bueno, nosotros la opción más simple que tenemos es exportar esta animación. Básicamente lo que va a hacer es tomar toda la información, todas las deformaciones que se han hecho en estos controladores que tenemos acá disponibles, y lo que va a hacer es permitirnos a nosotros utilizar esto o reutilizar esta animación en cualquier asset de MetaHuman que tengamos. Esto es importantísimo. Yo podría grabar esta animación como Ramón, pero también podríamos darle a un actor consagrado para que lo pueda hacer y traernos esa animación y replicarlo acá. Obviamente, como ya saben, como los rostros no son iguales, pues puede que reaccionen ligeramente distintos, pero va a funcionar y se va a trasladar correctamente esa información. Entonces podríamos ir hasta acá, decir, oye, quiero importar esto, y esto lo vamos a llamar versión 1 para saber qué es podríamos llamar shot 11 para saber qué es el shot 11 que teníamos acá preparado. Lo podemos, una vez que lo tenemos acá, lo guardamos, y fíjense que es bastante rápido. Y luego tienen otra opción que es igual de sencillo, donde en lugar de esto lo convertimos en un level sequence. Entonces yo voy a hacerme una carpeta que sea para level sequences de estas capturas. Muy bien, y lo guardamos. Y acá tengo toda la información. Voy a darle a guardar y fíjense que ya automáticamente me lo ha guardado. Si yo cierro esto y volvemos al motor, veamos el level sequence, por ejemplo, y fíjense que acá él lo que va a hacer es, va a abrir mi personaje utilizando el skeletal mesh de lo que ya teníamos acá configurado, haciendo la animación. En este caso en particular voy a quitar a estos personajes que están en el punto 0 de mi animación, y fíjense que acá lo puedo ver. Una cosa que podríamos hacer en todo caso sería ir directamente al Camera Cat, que a mí me interesa. Si tienen problemas para ver lo que sucede de fondo, muy probablemente sea porque el Sun and Sky está configurado de manera física y el material que se utiliza para el plano no lo está. Entonces bajaremos el sol quizás a 8, probaremos un segundo a ver qué tal. Genial, y ahí vuelve mi animación, y esto es justamente lo que nosotros acabábamos de grabar. Genial. Entonces es así de sencillo. Una vez que tenemos todo nuestro personaje, lo podemos animar de esta manera y ver cómo funciona o el resultado final a posterior. Y ahí lo tienes, dos métodos para crear MetaHumans personalizados. Uno, pasando a partir de un escaneo de una malla 3D, y dos, a partir de el MetaHuman Animator. La gran ventaja de poder trabajar y contar con el MetaHuman Animator es la posibilidad luego de preparar el rig para un performance y añadir ese performance a posterior. La calidad de la animación que obtenemos desde el performance es absoluta. Incluso microexpresiones son captadas. Pero no es la única manera de animar dentro del motor. Entonces vamos a ver dos maneras súper rápidas de capturar animaciones en tiempo real dentro de Unreal Engine. La primera ya la conocemos, es a partir de LiveLink. Veamos cómo se hace. Entonces, para poder hacer que nuestro LiveLink Face se transfiera directamente a nuestro personaje, vamos a tener que configurar un par de cosas primero en nuestra aplicación. Para eso lo que voy a hacer es simplemente entrar acá al menú y voy a asegurarme de dos cosas. Lo primero, que en el modo de captura estemos en ARKit, que es el modo Legacy con el cual transferíamos la información, y la otra cosa que vamos a hacer es asegurarnos que el modo de streaming sea o de la información de nuestro dispositivo, así como la dirección IP del dispositivo al que nos estamos conectando. Es vital que los dos dispositivos estén en la misma dirección, en la misma conexión directa, es decir, que estén en la misma red. Tanto el teléfono que está por Wi-Fi, en mi caso, pero podría ser también por cable, así como en el caso del PC, deben estar exactamente en la misma red. Si ya tenemos estas dos cosas configuradas, podemos volver a nuestra pantalla y el resto del proceso va a suceder dentro de nuestro equipo. Para eso, entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a ir a la pestaña Windows y vamos a buscar el apartado de Virtual Production y abrir la pestaña que dice LiveLink, que yo ya la tenía abierta de este lado. En este caso, debería
automáticamente aparecerá el dispositivo con el que ustedes están trabajando. Si lo seleccionamos, puedo ver parte de la información. Ahora que estos dos elementos sabemos que funcionan y se están conectando, yo necesito indicarle a quién le quiero transferir esa información, en mi caso al personaje. Lo vamos a seleccionar y dentro de las opciones del Lifelink, nosotros lo que vamos a hacer es indicar cuál es el dispositivo y decir quiero usar el Lifelink y quiero utilizar el ARKit. Y fíjense que así de fácil, ahora mi personaje está transfiriendo o recibiendo toda la información que yo estoy introduciendo acá dentro de eso. Es bastante divertido, podríamos pasar un rato jugando con ello. Esto es genial porque es una manera muy sencilla de utilizar una herramienta para hacer una captura en tiempo real utilizando algo como Take Recorder, que es una herramienta súper potente que me encanta utilizar dentro del motor. Entonces, esto es el primer método que tenemos para transferir la información. El Lifelink Face ha sido la herramienta que hemos tenido hasta ahora. Y ya sé lo que están diciendo. Oye, Ramón, yo no tengo un iPhone. Yo uso Android. Está bien, perfecto. Te voy a dar ahora otra alternativa. Tenemos la posibilidad de utilizar una webcam como dispositivo de captura. Así de bueno se ha vuelto la captura en tiempo real últimamente. Esto es bastante sencillo, lo vamos a hacer igualmente desde el Lifelink, pero vamos a utilizar una webcam. En mi caso yo voy a utilizar mi teléfono utilizando una aplicación que lo convierte en una webcam, pero el proceso es exactamente el mismo. Vamos a ver cómo funciona esto dentro de Unreal. Entonces, cambiamos al motor, voy a buscar dentro de ventana, nuevamente Virtual Production y Lifelink, y desde acá lo que tengo que hacer es añadir una fuente que se llame MetaHuman Video. Si yo estoy acá, chequeo que mi fuente esté bien, veo que la webcam que estoy utilizando es la que a mí me interesa y debo darle un nombre. Esto es genial porque incluso para un setup de trabajo pequeño, puede ser un estudio de 2, 3 personas, puedes tener 3 capturas en simultáneos de diferentes actores, puede estar bastante divertido. Vamos a colocarle un nombre, en mi caso será MH Video, y le vamos a dar a conectar. Cuando lo ven, fíjense, mi teléfono ya dice que no está disponible, obviamente porque estoy en otra aplicación, y si yo vengo hasta acá, aparece con un check y dice que todo está correctamente. Si nosotros lo vemos aquí, por ejemplo, yo puedo chequear para ver cuál es el input del video. Me está diciendo que el sujeto está muy lejos de la cámara y vean que está correcto. La entrada está en 1920 x 1080 e incluso si nosotros buscamos acá en trackers van a poder ver unos pequeños puntitos azules, no sé si se ve allí, que aparecen mientras yo estoy hablando. Como ya esto que está acá funciona y sabemos que está bien, lo que puedo hacer es lo mismo que hicimos previamente. Voy a reiniciar todo esto y acá lo que quiero hacer es seleccionar ya no mi teléfono, sino el video, y quiero decirle la opción de que utilice el Lifelink. Y en este caso, fíjense que no solamente está siguiendo la información de lo que estoy diciendo, sino que también está haciendo la transferencia de las rotaciones, por ejemplo, de la cabeza o el cuello. Todo eso lo tienen acá. Pueden decir, quieren que se mueva o no se mueva la cabeza, que en este caso ya la hemos paralizado, o podemos decir sí, que se mueva la cabeza, pero quizás que la traslación, es decir, que hacia adelante o hacia atrás, no suceda. Tenemos acá un poquito más de control. Todo esto que nosotros hemos hecho es bastante interesante. Yo de hecho podría decir acá una nueva captura para decir, esta es mi pose en neutro, y ha transferido esa nueva información a lo que está acá disponible. Obviamente no veo hacia la cámara porque la cámara digital que yo he colocado debe estar en algún sitio. Si yo estoy acá, algo así, para poder hablar con ella, y no necesariamente voy a coincidir, pero funciona, 1, así de bien, 2, así de rápido. No hay mucho más que hacer en ese sentido. Y ya lo tienen. Es cierto, en los últimos 2 años han cambiado bastantes cosas dentro del flujo de trabajo de Unreal Engine para la creación de MetaHumans, pero desde mi punto de vista ha sido en positivo. Se ha hecho mucho más sencillo el proceso de creación, los artistas tienen la libertad de elegir qué método les viene mejor, e incluso todo lo relacionado con animación y trabajo se ha vuelto mucho más eficiente. Pero de seguro ustedes van a tener dudas,
y comentarios acerca de los flujos de trabajo. Me encantará leerlos. Déjenlos abajo en la casilla que tienen allí. Y ya que están por ese lado, suscríbanse. Señores, yo soy Ramón y nos vemos en la próxima.